tal? Bienvenidos un día más a Top 10. Como veis, por fin me he olvidado de la tecnología del paleolítico. Ya no grabo con el móvil, ya tengo un fondo mucho más profesional y esto es gracias a Damisus. Es un proyecto del que ya os hablaré más adelante, de tiendas automáticas, que es absolutamente rentable y que tiene una pinta increíble. Así que aquí os dejo la web de ellos, que son unos auténticos cracks y que han apostado por estos medios. Bien, pues comenzamos el vídeo. Es un vídeo un poco menos alegre que el de otras ediciones. Surgió a raíz de la idea del trágico accidente que sufrió Kobe Bryant el día 26 de enero de 2020. Saltó la noticia de que la avioneta en la que volaba Kobe Bryant con 9 pasajeros más se había ido al suelo y habían muerto todos calcinados. Una noticia que dejó absolutamente conmocionado al mundo del deporte. Pues bien, aprovechando el fallecimiento trágico de una de las mayores estrellas del baloncesto que existen, vamos a aprovechar para dar hoy los 10 fallecimientos de deportistas que conmocionaron el mundo del deporte, sin contar el de Kobe. ¡Comenzamos! En el número 10 vamos a dejar el fallecimiento de Emiliano Sala, el futbolista argentino del Nantes que iba a ser traspasado al Cardiff City. Era un futbolista argentino súper prometedor con 28 años que había firmado recientemente el traspaso al equipo inglés para intentar salvarlos en la Premier League. Pero la avioneta que le trasladaba hacia el Reino Unido, la cual se sigue sospechando que estaba en muy malas condiciones, se perdió su vuelo y cayó en el Canal de la Mancha. Días después de mucho investigar y después de mirar durante muchos días, encontraron el 3 de febrero de 2019 el cuerpo de Emiliano Sala fallecido. En el número 9 vamos a dejar el fallecimiento del pirata Marco Pantani. Saltaba la noticia el día 14 de febrero de 2004 de que el ciclista, el ex ciclista, porque ya estaba retirado, italiano, se había suicidado por una sobredosis de droga a sus 34 años. En principio, la mala vida que llevaba el italiano después de retirarse y de no admitir que ya no era el campeón que fue, podía ser una coartada absolutamente infalible para que se creyese que Pantani había fallecido por sobredosis. Pero años más tarde, la madre de Pantani en un libro habló expresando sus serias dudas de la causa del fallecimiento de su hijo. Por tanto, es un caso que sigue abierto, que conmocionó al mundo del deporte en su día y que seguramente no se sepa nunca el motivo principal del fallecimiento de Marco Pantani. En el número 8 vamos a dejar el fallecimiento de Dani Jarque. El 8 de agosto de 2009 saltaba la noticia de que en el hotel de concentración que estaba el Real Club Deportivo Español en Italia, con 26 años, había fallecido el capitán españolista Dani Jarque a causa de una asistolia. Fue absolutamente fulminante, fue algo que nadie se esperaba y fue un hecho que conmocionó a compañeros del gremio, a amigos y a todos los aficionados al fútbol. Como homenaje póstumo a Dani Jarque queda siempre el gol del Mundial de Iniesta, que una vez marcado se quitó la camiseta y mostró su camiseta interior en la que ponía una dedicatoria a su buen amigo Dani Jarque. En el número 7 vamos a dejar el fallecimiento de Juan Gómez, Juanito Maravilla, el futbolista del Real Madrid, que en aquel momento ya estaba jubilado, que estaba siendo entrenador del Mérida. Saltaba la noticia el día 2 de abril de 1992 de que el mítico Juanito, a sus 37 años, había fallecido en un accidente de tráfico. Iban por Oropesa, un camión delante y de noche.
Resulta que ese camión transportaba troncos y dicho camión volcó. Juanito iba de copiloto y el que iba de piloto no logró esquivar el vuelco del camión que iba delante y falleció Juanito yendo de copiloto y estaba durmiendo, por tanto ni se enteró de su fallecimiento. Es un fallecimiento que conmocionó al mundo del madridismo por lo que significaba Juanito, al mundo del deporte en general y a todo el fútbol de cara a la posteridad. En el número 6 vamos a dejar el fallecimiento de Fernando Martín, el primer jugador de baloncesto que llegó a la NBA siendo de nacionalidad española. Había jugado las 2 temporadas anteriores en el Portland Trail Blazers. Después de unos años había vuelto a España, estaba jugando en aquel momento en el Real Madrid y se trasladaba a ver el partido de su equipo como espectador, ya que en aquel momento estaba lesionado, contra el Zaragoza. Pero un accidente de tráfico a causa de la gran velocidad que llevaba hizo que su Lancia se chocara contra un Opel Kadett y a sus 27 años perdiese la vida uno de los mejores jugadores de baloncesto españoles que ha existido en toda la historia. Es una muerte que conmocionó al mundo del baloncesto, al mundo del deporte español por lo que significó Fernando Martín y que marcó un antes y un después en todo el tema de la seguridad vial. En el número 5 vamos a dejar una de las más recientes, el fallecimiento de José Antonio Reyes. Corría el día 1 de junio de 2019 cuando saltaba la noticia al mediodía de que por la altura de Utrera había habido un accidente de un coche que había volcado y se habían calcinado sus pasajeros. Ese coche lo conducía José Antonio Reyes e iba acompañado de sus 2 primos. El futbolista y uno de sus primos fallecieron en el acto. El otro consiguió sobrevivir, pero con graves quemaduras. Era un futbolista importante para la historia de Sevilla, para la historia del fútbol español y que a sus 35 años estaba prácticamente disfrutando de su última etapa de su carrera deportiva en la Unión Deportiva Extremadura. Es un fallecimiento que conmocionó sobre todo al mundo del deporte español y al mundo del sevillismo por lo que significó José Antonio Reyes en la historia de Sevilla. Y es un caso más de por qué no se debe de hacer el tonto con el coche. En el número 4 tenemos el fallecimiento de Jules Bianchi. Corría el 5 de octubre de 2014 cuando en el Gran Premio de Japón en pista hubo un accidente. Salió la grúa a rescatar ese coche y de repente ocurrió la tragedia. Jules Bianchi perdió el control de su monoplaza debido a las malas condiciones climatológicas de esa carrera y justo fue a parar a la escapatoria donde estaba dicha grúa chocándose contra ella. El accidente fue absolutamente conmovedor por la crudeza de las imágenes de dicho accidente. En principio, Jules Bianchi consiguieron rescatarle, pero meses después, a causa del grave estado en el que estaba, terminó falleciendo el día 17 de julio de 2015 a sus 25 años, una de las mejores promesas del automovilismo francés que se quedaba por el camino a causa de una desgracia. En el número 3 vamos a dejar el fallecimiento de Marco Simoncelli. Corría el 23 de octubre del año 2011 en el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang. Era la primera vuelta y todos iban muy compactos y de repente el piloto italiano perdió el control de su moto siendo arrollado por otros 2 pilotos de la parrilla en aquel momento. La consecuencia fue fulminante. Marco Simoncelli había fallecido en el acto a causa de ese accidente. Dejó para la posteridad uno de los accidentes más recordados del mundo del motor, por mucha seguridad que haya, lo peligrosas que pueden ser las carreras a día de hoy aún así, y de todo el recuerdo del piloto que pudo llegar a ser, porque apuntaba muchas maneras Marco, y por desgracia no fue. En el número 2 vamos a dejar el fallecimiento de Antonio Puerta.
corría la apertura de la Liga 2007-2008 el 25 de agosto de 2007 en un partido en el Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla contra el Getafe. Pues bien, de repente, estando de titular, vieron como Antonio Puerta se desplomaba sobre el césped del Pizjuán a causa de un paro respiratorio. Intentaron reanimarlo e incluso se marchó por su propio pie del estadio. Parecía que había sido todo un susto y que no se iba a quedar en nada. Pero días después se confirmó la triste noticia. Antonio Puerta no se había recuperado de dicho paro respiratorio y había fallecido a sus cortos 22 años de edad. Fue un fallecimiento que marcó mucho el mundo del sevillismo, porque era un futbolista que apuntaba a muchas maneras, que prometía ser un futbolista de leyenda en el Sevilla por las cotas que había llegado ya con sus 22 años, que había sido un jugador determinante en la primera UEFA en muchos años del club sevillista, que había sido internacional con la selección española absoluta, con esa juventud, y de repente, de la noche a la mañana, se marchó. Una muerte que conmocionó a todo el deporte español. Y en el número 1 yo creo que he dejado la muerte más trágica de todo el mundo del deporte en general, porque a día de hoy, que ya han pasado casi 30 años, se sigue recordando dicho accidente. Obviamente estamos hablando de Ayrton Senna, uno de los pilotos de Fórmula 1 más legendarios de la historia, que perdió la vida en un circuito de Fórmula 1. Corría el Gran Premio de Imola de 1994, un gran premio que Ayrton Senna lideraba. Pero un accidente hizo que saliese el safety car, las gomas se enfriaron y las condiciones de la pista cambiaron un poco. Pues bien, en la vuelta en la que el safety car se marchó, Ayrton Senna perdió el control de su coche en la mítica curva de Tamburello a alta velocidad y se empotró contra las vallas de seguridad. La imagen fue absolutamente escalofriante, no solo por la crudeza del accidente, sino también por quien lo había sufrido. Y fue un accidente que marcó las medidas de seguridad y el cambio de normativa en las medidas de seguridad de toda la historia de la Fórmula 1. Por el simple hecho de que fue un piloto mítico, por toda la rivalidad que tuvo con Prost, por sus 3 títulos mundiales, este accidente marcó el mundo del deporte de lleno y por eso he decidido meterlo en el 1. Por tanto, dejamos en el 1 al piloto brasileño fallecido en el Gran Premio de Imola del 94 y aquí se acaba el vídeo. Muy bien, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hoy ya sé que ha sido un vídeo un poco más serio, un poco menos entretenido que otros porque la temática lo requiere. Desde aquí el vídeo homenaje pues a todos los deportistas fallecidos trágicamente, en memoria de ellos y de sus familiares. Por tanto, hasta aquí llegamos hoy. Hasta más ver. Pasad muy buenos días y nos vemos. ¡Chao!